¿cómo están? Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe y compañeros. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, permítanme tantito. Buenas tardes, profe, y buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Muy bien. A ver. Yadira. Ok. Muy bien, ahora sí, otra vez buenas tardes. Vamos a comenzar. Gracias por estar aquí. Un grupo nutrido otra vez. Por ahí les encargué una tarea interesante. A mí me gusta mucho encargar esa parte de la tarea. A lo mejor ustedes no, pero sé que algo les va a dejar. Algo les va a dejar y pues ese es el objetivo principal. Les pedí por ahí un diagrama de flujo de cómo es este proceso de sucesión testamentaria, sucesión legítima. Muy interesante, y que ustedes cuando sean abogados se van a topar un montón. Conviene mucho especializarse en esta parte, porque hay mucho trabajo en ese sentido. Son procesos muy largos, donde se tienen que desahogar muchas etapas, y hay que estar muy pegado y darle seguimiento a todo. Y son ustedes los que van a ver ese tema. Y pues todos los días muere gente, y todos los días hay bienes que dejar, y hay gente que hace testamento, y también se ocupa un abogado que nos asesore para que eso se vaya muy expedito. Y no obstante, habiendo testamento es complicado. Imagínense cuando no hay testamento, ¿sí? Que es la parte que vamos a ver ahorita, la sucesión legítima. Eso es, para que lo tengan ya desde ahorita, es cuando alguien muere y no deja testamento, a lo que comúnmente le llamamos murió intestado, ¿sí? Que decimos todos, que murió intestado, significa que no hizo testamento, y es cuando se hace más complicado, ¿sí? Porque pues todos se sienten con derecho. La diferencia cuando dejan un testamento, una persona que deja un testamento le puede dejar todos sus bienes al vecino, y si esa es la voluntad del testador, pues así se va, y puede tener 20 hijos, pero si se lo quiso dejar al vecino, es al vecino y se acabó, no hay manera, ¿sí? Entonces, aquí es cuando no hay testamento. Entonces, ¿cómo vamos ahorita a aprender cómo opera esto? ¿Sí? Vamos a iniciar. Ya se está grabando la clase. Bueno, veo puras ventanas cerradas, excepto el compañero Hugo Martín. Aquí anda acompañándonos. Peínense porque están grabando. Vamos a iniciar. De veras, estas clases requieren estar, ¿sí? Estar, a lo mejor yo veo puras fotos, la gran mayoría, ojalá que estén, ¿sí? Ojalá que estén, porque es muy importante. Vamos a compartir la pantalla de la presentación. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, profe. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Yo ando aterrizando apenas, de Saltillo, casi vine en safe, llegué a bañarme porque anduve en muchos lugares donde hay mucha tierra y mucho viento y todo, y entonces ando un poquito cansado. Pues vámonos a irnos así de corridito. Pero ustedes se merecen la mejor clase, como siempre, la mejor clase, y así lo vamos a hacer. Gracias, maestra. De nada. Bienes y sucesiones, sucesión legítima. Les decía que la sucesión legítima es cuando, ¿qué? Cuando no hay testamento, que murió la persona y no se preocupó por hacer un testamento, o se le llegó el tiempo antes, ahora sí que antes de tiempo, y no alcanzó a hacer el testamento, ¿sí?
Eso vamos a partir de esa premisa. El siguiente tema va a ser cuando hay testamento. Hoy es cuando no hay un testamento. Espero que ustedes ya hayan hecho su testamento. Pero bueno. Sucesión legítima. Dice, por regla general entendemos a la sucesión legítima como cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. Entonces, como les digo y les reitero, no hubo testamento. Ante esta situación, el legislador trata de interpretar cuál hubiere sido su intención, supliendo su voluntad e intención, protegiendo siempre a los más necesitados y promueve que el derecho de propiedad sea el motor de la producción. Aquí hay dos cosas muy importantes y que las hemos tocado en anteriores clases. ¿Sí? Fíjense cómo aquí, al decir el legislador, se está refiriendo al juez civil. El legislador, trata de interpretar cuál hubiere sido su intención, supliendo su voluntad. Yo, si fuera juez y me llega una esposa diciendo que su esposo murió y no dejó testamento, yo tengo que partir de la base de que ¿qué hubiera querido la persona que murió? ¿Qué es lo que hubiera querido si en caso de que hubiera hecho testamento? Pues darle primero a sus hijos y luego a los hijos y a la esposa y luego tal vez al hermano, o si tengo mi mamá todavía, a lo mejor a mi mamá, una parte, etcétera. Entonces, la ley así lo dice, los más cercanos excluyen a los más lejanos. Ahí es la importancia, nace la importancia del parentesco. Nos casamos, tenemos familia y el parentesco, pues sí, es mi primo y mi primo segundo y mi cuñado y mi cuñada. Ahí está como un adorno, ¿no?, a la relación. Pero a la hora que pasa esto, que no hay testamento, entonces empiezas a ver esa ramificación. ¿Quién es el pariente más cercano? ¿Quién es el más lejano? ¿Quién es el primo segundo? ¿Quién es el primo tercero? Etcétera. ¿Quién es mi hermano, mi media hermana? Si tuvo otra esposa, si tuvo otra familia. Y ahí es donde se empieza a complicar y es donde se empieza a ver que es importante el parentesco, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se nota. Y luego, bueno, esa es una parte, ¿sí? Supliendo la voluntad. Y lo dice, protegiendo siempre a los más necesitados. De acuerdo, muy importante. Si los más necesitados, si hay 3 hijos directos de la persona fallecida y hay un menor que está descapacitado o discapacitado, como se diga, lo he escuchado de las dos formas, se va a pensar primero en ellos, ¿sí? Pero avalado por su parentesco. Y luego viene otra cosita acá muy importante, donde dice, y promueve que el derecho de propiedad sea el motor de la producción. Les decía en la clase pasada que el tema de la sucesión, el tema del testamento, tiene una doble finalidad. Una es transmitir tus bienes y decirle al que está generando economía, al que está generando riqueza, no te preocupes, genera riqueza, que al cabo que todo lo que tú generes lo vamos a pasar a tus seres queridos, a quien tú quieras, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto, entonces déjame sigo generando riqueza y eso en general pues le ayuda a la economía del país, ¿sí? Tiene esa doble intención, ¿sí? Porque si yo supiera que todo lo que estoy generando al final de cuentas se va a quedar el gobierno con él, pues digo, ya no hago nada, ¿sí? Ya no hago nada, ya nomás lo que vivo yo y ya, porque sé que al rato el gobierno se va a quedar con él o se va a perder en el olvido y lo va a agarrar cualquier persona. Pues entonces mejor no hago nada, ¿sí? Mejor no genero riqueza, mejor no me esfuerzo, mejor nomás mi vida, lo que me alcance y ya, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como decimos, nos morimos y no nos llevamos nada. Y bajo esa premisa, si no hubiera esta figura del testamento, pues como no nos llevamos nada, pues a lo mejor no genero nada. Y no es la idea. A continuación revisaremos los artículos del Código Civil del Distrito Federal que regulan la apertura de la asociación legítima. Regulan la apertura de la asociación legítima, o sea, regulan el proceso de la asociación legítima, el inicio, lo que detona la asociación legítima.
ver, espérame, creo que hay gente que quiere entrar. Sí. Muy bien. Dice, el artículo 1282 dice, la herencia se difiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley, que es lo que estamos viendo nosotros, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria, ¿sí? Aquí está, y la segunda legítima, que es la que estamos viendo ahorita. El artículo 1283 dice, el testador, o sea, el que hace el testamento, puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. Si yo tengo 20 casas y pongo en testamento las 20 casas, pero después pude adquirir otras 10 casas, ¿sí? Ya no alcancé a meter esas otras 10 casas al testamento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me muera, ojalá que falte mucho, voy a heredar bajo dos vías, que es la vía testamentaria, donde sí dispuse mis bienes, sí dispuse mi voluntad a través del testamento, de las primeras 20 casas, y la otra parte ya no alcancé a meterse al testamento, entonces esa se va a ir por la sucesión legítima. O sea, se pueden las dos, ¿sí? La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima, ¿sí? Que es lo que aquí dice el artículo 1283. Le vamos a dar una leída a esto rápido. Sucesión legítima, dice, de la sucesión legítima, disposiciones generales. La herencia legítima se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. Cuando el testamento que se otorgó es nulo o perdió su validez. El testamento es nulo, por ejemplo, cuando hay otro testamento. Si yo hago un testamento en el 2020 y después hago otro en el 2022, con otro notario, lo que sea, en automático se nulifica el pasado, ¿sí? El válido es el más nuevo, ¿sí? Y cuando perdió su validez, bueno, hay una serie de cosas por las cuales puede perder su validez. Cuando el testamento no es claro, cuando el testamento se presume que fue inducido con alevosía, dolo y ventaja, por ejemplo, ¿sí? Cuando fue forzada la voluntad de la persona que hizo el testamento. Hay una serie de cosas, más adelante lo vamos a ver. Cuando el testador no dispuso de sus bienes, tiene muchos bienes, pero murió intestado, lo que llamamos murió intestado, se detona la sucesión legítima. Cuando no se cumple la condición impuesta al heredero, por ejemplo, si yo digo, yo voy a heredar a mi hijo voy a heredar, todos mis bienes son para mi hijo siempre y cuando termine la maestría, por decir así. ¿Sí? O sea, cuando yo me muera, mi hijo tiene que haber ya terminado su maestría. ¿Sí? Yo me muero, mi hijo no ha terminado, le pido que termine, no termina, y no termina, y nunca terminó. Entonces, ¿qué pasa con la sucesión? Se convierte en legítima, ¿sí? Era testamentaria porque estaba condicionada, pero estaba designada a una persona o a varias personas. O vamos a decir que no terminó la maestría, que nunca se casó, ¿sí? Que se tiene que casar o nunca se casó, o cuando tenga hijos va a tener y nunca tuvo hijos, pues entonces no se da la condición, no se cumple la condición que puso el heredero, entonces la sucesión queda abierta, ¿sí? Abierta para que se reparta, pero en sucesión legítima. Ya no solo va a entrar a la persona que no cumplió la condición, sino que ahora van a entrar todos los hijos, ¿sí? En partes iguales, etc. ¿Sí? Artículo 1600. Bueno, cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Cuando el heredero muere antes del testador, ¿cuándo pasa eso? Si mi hijo, que yo le heredé las cosas, está en mi testamento, pero él muere antes que yo, ¿sí? Él muere antes que yo. Entonces se convierte en una sucesión legítima, porque mi único heredero pues ya se murió,
Entonces, pues yo tengo que hacer testamento o en su defecto hacer una sucesión legítima. ¿Cuándo se repudia una herencia? Cuando la herencia son puras deudas. Porque también se puede, lo comentamos la clase pasada. Tú puedes heredar 3 casas. Ay, mi papá me dejó 3 casas, pero también me dejó 3 deudas. ¿Sí? Y a veces las deudas son más fuertes que el valor de las casas. Y lo comentamos la clase pasada, que no podíamos decir, nomás quiero las casas y la deuda no. No, compadre. Es todo o nada. Entonces tú repudias la herencia, es que no quiero nada. Ya, repudias la herencia. Así le pasó a mi abuelo materno. Hereda un terreno muy grande en Rayones, Nuevo León. Era un terreno muy grande y su hermano hereda aquí, su otro hermano hereda aquí, mi abuelo hereda aquí atrás y otro aquí atrás. Y mi abuelo dijo, ¿por qué eso? Yo no quiero lo de atrás, ¿por qué lo de atrás? Y que no sé qué, y hacen valer pues la voluntad, así está el testamento, ¿qué quieres que haga? No, pues es que yo no quiero nada de atrás yo no quiero, yo quiero enfrente, no, pues no. Entonces, repudia la herencia, ¿sí? Repudia la herencia y ya. Un incapaz de heredar, pues puede ser, por ejemplo, decíamos las reglas en la clase pasada, si está como heredero universal el doctor que vio a la persona que murió sus últimos años y que repentinamente ahora el doctor es el heredero o es parte también es heredero de la herencia, entonces ellos no pueden heredar. ¿Sí? Y así nos vamos, ¿no? Hay varias clases. En el artículo 1600 dice, cuando siendo válido el testamento, no deba sustituir la institución de heredero. Sustituirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él y la sucesión legítima solo comprenderá los bienes que deberán corresponder al heredero instituido. Número 1601. Si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima. Artículo 1614. Si el intestado no fuera absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte de que legalmente haya dispuesto el testador y el resto se dividirá de la manera que disponen los artículos que preceden. Perdón, es que me está entrando una llamada. Bien. Seguimos con la sucesión legítima. Dice, la beneficencia pública será el último en el orden para el caso de no encontrar herederos. Se murió el empresario, el que ustedes quieran, y resulta que no hay herederos. No hay herederos o designaron un heredero, pero no aparece ese heredero. No aparece por ningún lado. Se cumplen los tiempos, se cumplen los términos y no pasa nada. No lo encuentran. ¿Quién es el beneficiario? La beneficencia pública. Se va a quedar con esos bienes. ¿Quién es la beneficencia pública? Pues el gobierno, ¿sí? Pero hay ciertas reglas para que eso suceda. Déjame ver si las tengo por aquí. Resaltamos que de acuerdo a la ley de sociedades, este tema de beneficencia pública hay varias reglas. Por ejemplo, el DIF, vamos a decir, por ejemplo, el DIF no puede heredar dinero, ¿sí? Solamente puede heredar propiedades. Y si es dinero lo que heredaron, ese dinero se va a utilizar para comprar propiedades en favor del DIF, por ejemplo, ¿sí? No se puede heredar dinero. Esa es una de las reglas. Hay varias, pero bueno, no acabaríamos. El artículo 5 dice, para los efectos de los demás ordenamientos jurídicos, la sociedad de convivencia se regirá en lo que fuere aplicable en los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último se producirán entre los convivientes. Cuando una de las personas convivientes sea declarado en estado de interdicción en términos de lo previsto por el artículo Código Civil para la Ciudad de México, la otra persona conviviente será llamada a desempeñar la tutela, siempre que hayan vivido juntas por un periodo inmediato anterior a 2 años, a partir de que la sociedad de convivencia se haya constituido. Perdón, ¿qué es esto de la sociedad de convivencia? Es una regulación. La verdad
no estoy seguro si existe aquí en Nuevo León. En la Ciudad de México sí. Es como vivir en concubinato, ¿sí? Pero se supone que no hay relación, viven juntos como dicen en inglés, como roomies, compañeros de cuarto, hombre y mujer. Entonces, al vivir bajo esa regulación que existe en la Ciudad de México, que se llama sociedad de convivencia, después de cierto tiempo de vivir así, genera derechos, ¿sí? Genera derechos y genera obligaciones, al igual que el concubinato. La gente que vive en concubinato, después de ciertos requisitos, creo que de 2 años, y si tuvieron hijos, y si ninguno de ellos está casado y no vive con otra persona en concubinato, o sea, doble, también genera derechos y también tienen derecho a heredar en un momento dado, ¿sí? Muy bien. Modos de suceder a 20 estatus, cuando no hay testamento. Esto es en latín, cuando no hay testamento. Eso significa a 20 estatus. Se hereda por cabeza, es decir, cuando el heredero es llamado directamente a suceder. Cuando te hablan a ti, Juan Carlos Ramírez, compadre, eres heredero de tal persona, de tales bienes. Eso se llama heredar por cabeza. Por estirpe, es el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar solo tronco de un familiar o linaje. ¿Qué quiere decir eso por estirpe? A ver, perdón, es que está entrando gente. Me están avisando que está entrando gente. Muy bien. Decíamos por estirpe, ¿verdad? Estirpe es mi descendencia, por ejemplo. Si no estoy yo, heredan mis hijos, por ejemplo. Esa es mi descendencia directa. Eso se le llama estirpe. O por línea, se presenta en favor de los ascendientes, o sea, hacia arriba, cuando los ascendientes que lo sobreviven, el autor de la herencia será de segundo o ulterior grado. En este caso, la herencia se divide en 2 líneas, una paterna y otra materna, siempre respetando la regla de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. O sea, yo también heredo si no tengo hijos, ¿sí? Y tengo mucha lana y me muero, pero mis papás me sobreviven, o sea, mis papás viven todavía, yo heredo hacia arriba, ¿sí? Los heredo a ellos, ¿sí? Ejemplo, si concurren un abuelo materno con los 2 abuelos paternos, se dividirá el caudal hereditario en 2 líneas, una para la paterna, 25% para cada uno, y otra para la materna, en 50% para el concurrente. Aquí estamos hablando en el tema de los abuelos. Por ejemplo, el nieto, ¿sí?, puede heredar un 50% a su abuela materna, ¿sí?, y a los abuelos paternos, como son 2, se divide el 25%. O sea, aquí si fueran 2, es el 25% para cada uno, si sobreviven los 2. Pero como nomás hay uno, es el 50%. Y aquí como están los 2, es el 25% para cada uno. Sucesión de los descendientes, o sea, los que están abajo de mí. Los descendientes son los primeros que tienen derecho a heredar. Esto es bien importante. De ahí el dicho de los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Aquí lo dice, los descendientes son los primeros que tienen derecho a heredar, excluyendo a todos los demás, con excepción del cónyuge o concubino, quien en algunos casos podrá heredar simultáneamente con los descendientes. Si el autor de la herencia, al momento de su fallecimiento, le sobreviven hijos con descendientes de ulterior grado, o sea, nietos y bisnietos, los hijos heredan por cabeza y los de ulterior grado por estirpe o por representación. Esto es, déjenme para explicarles. Si el autor de la herencia al momento de su fallecimiento le sobreviven hijos con descendientes de ulterior grado, o sea, si yo muero pero me sobreviven hijos y esos hijos tienen hijos, o sea, nietos, primero hereda mi hijo, ¿sí? Vamos a leerlo otra vez, ya me revolví. Al momento de su fallecimiento le sobreviven hijos con descendientes de ulterior grado, nietos, bienes, etc. Los hijos heredan por cabeza. Primero el hijo hereda por cabeza y ya, ahí se paró. Y los de ulterior grado por estirpe, en el caso
Si yo tuviera un hermano que ya falleció, mi papá le va a heredar a sus hijos directamente, a los hijos o a sus nietos, que en este caso serían sus nietos. No sé si me explico. Parece complejo, pero no está complejo. Vamos a terminar de leer. Los hijos se heredan por cabeza y los de ulterior grado por estirpe o por representación. Por ejemplo, si el autor de la herencia le sobreviven 2 hijos de 3, le sobreviven 2 hijos de 3 que tiene y 8 nietos. De estos últimos, pongamos que 3 son del hijo fallecido, ¿sí?, con anterioridad al de cuyos. Entonces la herencia habrá que repartirse de la siguiente manera. Este hijo que ya murió tiene 3 hijos, ¿sí? Primer nieto, segundo nieto y tercer nieto. Por eso dicen premuerto, ya se murió. Entonces, a ellos les va a tocar, como como a cada hijo le toca el 33%, pero este hijo, papá de estos 3, ya no vive, le tocaría un 33%, pero como tiene 3 hijos que le sobreviven, ese 33% se va a dividir en esos hijos en un 11%, un 11.11% para dar un 100% de la herencia. ¿Estoy bien? ¿Me regreso? ¿Empezamos desde el principio o cómo vamos? Bien, profe, sí está entendible con el ejemplo. Sí, bien, todo bien. Qué bueno. Sí, es entendible, profe. Profe, yo sí tengo una duda. A ver. En caso de que la herencia se rechace por las deudas, Sí. esa herencia, ¿a dónde va? A la beneficencia pública. beneficencia Si ya no hay nadie que la quiera, se convierte en una herencia vacante, ¿sí? Bueno, pero ahí nada más entra, no por decir, si tiene 5 casas, pero lo que debe no cubre lo de esas 5 casas, no cubre lo que debe. Se van las 5 casas a la beneficencia pública y la deuda, no. ¿Dónde queda? Aquí lo que va a pasar es que el dueño de la deuda, o sea, más bien el dueño, el acreedor, ¿sí?, se va a cobrar hasta donde pueda con las 5 casas, ¿sí? Se va a cobrar con las 5 casas. Si las casas son garantía, de esa deuda, entonces vamos a decir que es un banco, por decir. Si esas casas son garantía de esa deuda, el banco se va a cobrar con esas casas. Si queda algo, alguien lo puede heredar, queda libre y se puede heredar. Pero si esas casas no son garantía de esa deuda, el banco se fregó. El banco marchó, ya no pudo cobrarse, ya se murió la persona, ya ni modo, ¿sí? Entonces, y esas casas que ya nadie quiso, pues se van a beneficencia pública, se venden o de muchas maneras, no se pueden ir a la beneficencia pública. Y ahí, profe, en caso de que cubriera la deuda, esas 5 casas, Ajá. ya no puede decir, bueno, sí la quiero. No. O sea, ya dijo no y ya dijo no. Ya lo rechazaste, ya, tú estás Okay. fuera, sí. Ok. Así es. Bueno, ok. Gracias, profe, me queda claro. Gracias. Maestro, Dígame. una pregunta. La herencia de la que estamos hablando ahorita es de un intestado. Así es. Ah, ok. Así es de un intestado. Ok, mi pregunta es esta. Por ejemplo, en este caso, pues murió el jefe de familia. Uh-huh. Entonces muere también un hijo. Sí. ¿Verdad? Entonces, así como lo veo, la herencia se divide entre los nietos. Es correcto. Pero aquí sí, por ejemplo, le sobrevive la esposa al jefe de familia y si ella no quiere dar esa herencia, no. ¿se reclama o la no? esposa se toma como si fuera otro hijo más. Ah, ok, pero si ella no le quiere dar la parte proporcional a los hijos, a los nietos del hijo fallecido. Pues no puede, porque los nietos se heredan por ley. No es de que si quieres o no quieres. Ah, ok. O sea, no hay testamento, es la ley los asiste. Cuando hay testamento cambia, pero si no hay testamento, ella no dice, es la ley la que dice. Ah, ok. Y ahí ellos mismos mandan a hablar o es hasta que fallezca la señora.
A ver, ya no entendí. Hay, por ejemplo, Ya se murió, ya se murió. ya se murió el jefe de familia, Sí, ya se murió. ¿sí? Y, Quedó intestado. ajá, Entonces, uno de los hijos también ya falleció, ok, y de ese hijo hay tres nietos, ok. ¿sí? Pero ahorita, hasta ahorita, la esposa del señor, o sea, no ha dicho, esta es la parte proporcional de los nietos. O sea, no. Arregló todo y todo eso, pero no ha hecho esa repartición. Bueno, esa es otra cosa. Como los hijos eran menores de edad, pues entró la mamá. Pero bueno, ese ya es otra cosa. Habría que hacer valer el derecho de los chavos, de los niños, ante un juez. Sí, Ok. Eso es otra cosa, sí. Ok, ¿Sí? muy bien. Anda, Sí, gracias. de nada. Continuamos. Muy bien, sucesión del cónyuge o el concubino. De acuerdo a la reforma del 27 de diciembre de 1938, en el artículo 1635 del Código Civil del Distrito Federal, se igualó al concubinato o concubino superestite con el cónyuge superestite en materia de sucesión legítima. ¿Qué pasa? Bajo esta premisa, el concubino que sobrevive tiene los mismos derechos que una esposa que le sobrevive a alguien que murió, ¿sí? O sea, ambos en ambos ámbitos tienen los mismos derechos. ¿Sí me explico? O sea, alguien casado, vamos a ver dos parejas, unos casados y unos que viven en concubinato. Se muere el señor de aquí y la señora tiene los mismos derechos para heredar. Y en el concubinato lo mismo, ¿sí? Se muere el señor y el concubinato, la concubina tiene los mismos derechos que esta persona, como si estuvieran casados. A ver, alguien está queriendo entrar. Ahorita vemos, Arnulfo, vemos ahorita las preguntas porque si no, se nos quemamos el tiempo. El tema específico de la figura del concubinato ha tenido varias reformas. Aquí el análisis. ¿Sí? Que al momento, o sea, la primera, que al momento del deceso del autor de la herencia, el concubinato estuviera vigente. Es decir, que vivieran juntos, en este caso, sin cambios. En cuanto a la duración de la convivencia, se redujo de 5 a 2 años. Dicho plazo puede ser menor si hubiesen tenido en ese periodo un hijo. ¿Sí? Antes el requisito era que hubieran vivido juntos 5 años y hoy fue reducido a 2 años como requisito. Para que haya concubinato, continúa la regla de que los concubinatos deben estar libres de matrimonio y que no pueda haber 2 o más concubinatos simultáneos. Esta es una regla muy, muy básica y fácil de entender y que la verdad pasa mucho eso. Es que yo vi un concubinato con un hombre, por decir, una muchacha que me dice, pero él está casado. Entonces no vives en concubinato. Discúlpame, pero no vives en concubinato, porque él está casado. ¿Sí? O ella está casada, de cualquiera de los dos lados. Entonces es una regla muy importante eso. O que tenga a su vez que vive en concubinato con otra persona, o sea, que viven en concubinato doble, vamos a decir. Profe, o sea que no vale. Sí puede No vivir vale. en concubinato, pero no es válido. No, sí vale, siempre y cuando No estén casados ninguno de los dos. Exactamente, que estén divorciados o que no estén casados, ¿sí? O que no A estén eso es a lo que viviendo. me, Sí, a eso exacto. es a lo que me refiero, perdón, que no vale si sí viven en concubinato, pero uno de ellos está casado, No entonces vale. no. No Ah, vale. ya. Sí, no vale. ¿Y Gracias. aunque haya hijos de por medio? No vale. No vale. A ver qué va a pasar con los hijos. Tendrá que la esposa, la señora, la que está haciéndose cargo de los hijos, al final de cuentas, pues va a tener que hacerse cargo de los hijos, ¿no? Sola. ¿Y esto del tiempo, profe, que se redujo a 2 años también aplica ya actualmente para Nuevo León? Sí. Eso es actual, sí. Muy bien, continuemos. Sucesión de los ascendientes, o sea, los que me preceden. Cuando concurran ascendientes con descendientes, la herencia será para los últimos, o sea, para los descendientes en primer lugar.
Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos y los descendientes directos son los más cercanos a mí. La herencia será para los últimos y los primeros, o sea, los ascendientes, tendrán derecho a una pensión alimenticia. O sea, yo me muero, primero heredo a mis hijos, pero mis padres que me sobreviven tienen derecho a una pensión alimenticia de conformidad al artículo 1611. O sea, atender a los padres ya viejitos es una obligación, es un derecho de ellos que sean atendidos y de nosotros de atenderlos, es una obligación. Entonces, si checan este artículo, ahí van a ver muchos temas de ese tipo. Profe, Dígame. ahí en donde dice sobre la pensión alimenticia también es muy importante los que somos tutores, Ajá. Padres de familia o madres de familia y que trabajamos Ujú. en su área laboral, estén actualizados todos sus datos en lo que respecta a la pensión. En caso de fallecimiento, Ujú. en el área laboral, si ahorita, si no están actualizados los datos, es un rollo para que, Para que opere, sí, para que opere sí, entonces deben la estar actualizados constantemente. sí. Yo porque a nosotros nos traen constantemente que se actualice cada 3 meses, Sí. y es posible. Bien. Entonces, si no están actualizados, ahí sí va a haber problemas con la pensión alimenticia. Sí, buen punto, buen punto. Son regulaciones que se dan por tanto problema que se ha dado. Muy bien, compañero, gracias. Si concurrieran ascendientes con el cónyuge superestite, o sea, mis papás y mi esposa, conforme al artículo 1626, a los ascendientes les corresponde una mitad y la otra mitad al cónyuge. ¿Sí? 50% para mis papás y el 50% para mi esposa. Hablando de que no tengo hijos, por ejemplo. Como siempre hemos dicho, ténganlo como frase, los ascendientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Si concurrieran ascendientes con parientes del cuyos, que no sean los descendientes ni el cónyuge superestite, entonces los ascendientes recibirán todo el caudal hereditario, conforme a lo siguiente. O sea, yo no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo hermanos, entonces yo voy a heredar hacia arriba, hacia mis padres si acaso viven, ¿sí? Si concurren el padre y la madre, se dividirán la herencia entre ellos por partes iguales. Si solo concurre el padre o solo la madre, el que concurra recibirá todo el caudal de la herencia. Si hubiese ascendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá en dos líneas, una para los paternos y otra para los maternos, siempre y cuando los ascendientes paternos y maternos sean en el mismo grado. O sea, se fijan cómo la herencia, aunque no hay testamento, se tiene que repartir sí o sí, ¿sí? ¿Y cuál es la única forma que no se reparte? Pues cuando no tengo descendencia. Cuando no tengo descendencia, que estoy solo por la vida y no tengo ni esposa, ni hijos, ni papás, ni mamá, ni hermanos, ni nada, ¿sí? Solamente en ese caso, cuando muero intestado, acuérdense que estamos hablando de intestado, cuando no hay testamento de sucesión legítima o sucesión judicial, también se le llama, es la única manera en que pues, la herencia queda destinada. ¿Cuánta casa vemos en el centro abandonada? Muchas de ellas es porque no hay descendencia, entonces no aparecen, o hay otro tipo de problemas, pero en muchos de los casos es que no hay descendencia, ni ascendencia, ni descendencia, ni ascendencia. Entonces por eso vemos tanto problema. O la otra cosa la razón que vemos tanto problema o tantas casas abandonadas es porque cuesta mucho dinero. Hoy yo estoy teniendo un tema familiar en el que, por ejemplo, les platico, por el que se ofrece por el tema. Mi abuelo muere y le hereda a mi abuela, ¿sí? Le hereda a mi abuela y luego mi abuela muere y le hereda a sus hijos, ¿sí? Entonces,
muy bien definido. Las mujeres se quedan con unos departamentos que tienen por ahí y 2 hijos, bueno, 3 hijos, uno se queda con una propiedad que es un taller de tornos así muy grande y los otros 2 hijos se quedan con una casa grande y se quedan ellos 2 con el 50%, o sea, su parte alícuota, que creo que ya lo habíamos platicado, es el 50 y el 50 de ese domicilio, de esa casa. Pero resulta que uno de ellos muere, ¿sí? Uno de mis tíos muere, pero antes de morir se va a vivir a esa casa ese tío con su esposa y con sus 2 hijos. Y el otro tío que le corresponde el 50% no vive aquí, vive en Estados Unidos. Entonces ese tío le dijo, pues usa la casa, yo vivo acá, o sea, yo no, pero pues mi 50% es el mío. ¿Qué pasa? Que muere uno de mis tíos y se queda la esposa ahí con sus hijos. Entonces, hoy yo estoy viendo ese tema que viene siendo mi primo. Oye, hay que dividir la casa, el 50 y el 50, porque hoy la estás ocupando toda, ¿sí? Necesitamos dividir. Por instrucciones de mi tío, el que vive en Estados Unidos, me dice, ayúdame con ese tema, ya para dividir, porque dice mi tío, ¿cuánto tiempo me queda a mí? No sé cuánto, tiene, no sé, 80 años o no sé cuántos tenga. Necesito estar tranquilo y que eso ya esté dividido. Entonces yo lo estoy ayudando con eso y me estoy topando con pared porque no entran en razón. El hecho es de que ellos viven ahí y ya se adecuaron a toda la casa. Entonces decirle, ¿sabes qué? La casa hay que dividirla a la mitad, pues es un golpanazo para ellos. Es un golpe muy fuerte, porque pues les vas a mover todo su entorno, ¿no? Y toda su comodidad y todo. Pero mi pelea con mi primo o mi discusión, todavía en términos bien de plática de adultos, es, ya viviste ahí, porque me dices que yo ya le metí mucho dinero. Sí, ya le metiste dinero, porque ahí vivías, porque ahí vives, por eso le metiste. Ya eso se pagó, porque ya lo viviste, ya lo disfrutaste. Es que no quiero que se diera el 50% porque la casa va a quedar toda cucha, toda ya no se va a hacer funcional y no sé qué, y esto y el otro. Sorry, güey, ¿por qué tomaste toda la casa, güey? Si sabías que era el 50%. Es que mi tío le dijo a mi papá que la agarrara toda. Por eso, güey. Pero pues ya se llegó el momento de dividir. ¿Cómo dividimos de la mejor manera? Para no afectar tanto. Y en esas estamos. Entonces yo le digo a mi primo, oye, es que las quieres ganar todas las quieres ganar, todas las propuestas que tú me haces de división, siempre tú te quedas con el 70% de la casa. Y mi tío se está quedando con el 30%. Entonces, pues como que no está equitativo. Entonces, ese tipo de problemas se presentan. Y entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Si no hay acuerdo, no pasa nada. Nos vamos a la ley y nos vamos a lo que dice el testamento y es 50 y 50 y se acabó. No pierdas los centavos, estás cuidando los centavos y vas a perder los pesos. Porque mi propuesta de división es un poco menos que el 50%, pero es muy funcional. Pero él quiere más. Entonces le digo, ¿por qué quieres más? Entonces estamos en eso. Entonces ese tipo de problemas se van a presentar. Y ustedes van a tener que estar en medio, van a tener que conciliar y van a tener que, como les decía la otra vez, cuál es lo más justo, buscar siempre lo más equitativo y lo más justo y lo que es la verdad. Y la verdad, como dice el dicho, la verdad te hará libre y váyanse siempre por eso, lo justo, lo equitativo y la verdad, lo que es la verdad, lo que dice el papel y no se quitan de miles de problemas. Pero aún así van a encontrar resistencia, siempre. Todo porque hay gente que se toma atribuciones que no le corresponden. ¿Sí? Yo le decía, ¿y por qué agarras toda la casa si tú sabías que es el 50%? Es que le metí las paredes y las arreglé. ¿Y quién te dijo que las arreglaron? ¿Sí? Cosas de ese tipo. Entonces, híjole, es un relajo. Pero bueno. Era un paréntesis nomás. Disculpen que los interrumpa con estas cosas, pero creo que vale la pena. Dice, la sucesión de los ascendentes.
En el caso de los adoptantes, heredan con las mismas reglas que los ascendientes, excepto en el caso de que concurran con el cónyuge, pues en este caso les corresponde un tercio en vez de una mitad. O sea, si yo adopté un hijo, ¿por qué es eso? No lo sé, no entiendo por qué, no debería ser, pero bueno, si yo adopté un hijo, o sea, mi pareja, o sea, ambos adoptamos un hijo, y cuando muero, mi esposa hereda un 70% y el adoptado hereda un 30%. ¿Por qué la diferencia? No lo sé. Así está la ley y a lo mejor ya cambió. Voy a revisar eso, porque no se me hace justo. Hablando de justicia, pero bueno. Si concurren ascendientes, padres, abuelos, etcétera, con adoptantes, en el artículo 1620 señala que la herencia se repartirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes que concurran. Por ejemplo, si concurre un adoptante y dos ascendientes, conforme a la ley, serán 2/4 para el adoptante y 1/4 para cada uno de los ascendientes. Y es así como se va dividiendo, o sea, aquí donde se ve el tema del parentesco. ¿Quién es más pariente que el otro? ¿Sí? Y el que sea más, por decirlo así, el que sea más pariente o el que sea pariente más cercano es el que va a heredar un poco más. Sucesión de colaterales. Cuando concurran en una herencia descendientes o ascendientes del autor de la misma, los colaterales quedan excluidos. O sea, si yo estoy casado y tengo hijos adoptados o hijos naturales y tengo, mis hijos tienen nietos, pero tienen hijos y yo tengo nietos, etcétera, mis hermanos, mis parientes colaterales, no heredan de mí nada, ¿sí? De nada. Por eso dice que quedan excluidos. Si concurren cónyuge con colaterales, el primero será heredero y los segundos quedarán excluidos. Si todos murieron y nomás queda mi esposa, pues nomás va a heredar mi esposa. Si están mis hermanos presentes, ellos no heredan, hereda mi esposa solamente. A ver, creo que quiere entrar, hay gente que quiere entrar, perdón. Muy bien, si concurren con... Ok, ya lo vimos. La sucesión de los colaterales, o sea, de los hermanos, vamos a decir. Si concurren los hermanos del autor de la herencia, se dividirá entre ellos el caudal hereditario. Si concurren hermanos con medios hermanos, estos últimos heredarán media porción de lo que les corresponde a los hermanos. Esto es en el caso que yo no tenga hijos, no tenga esposa, no tenga papá, no tenga nadie, no tengo descendencia, no tengo ascendencia, pero tengo hermanos, pues entonces ahí sí van a heredar mis hermanos. ¿Okay? Sucesión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Los artículos 1636 y 1637 disponen que si no hay cónyuge ni parientes en línea recta, no colateral, dentro del cuarto grado, entonces heredará el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, o sea, el DIF, que es lo que les mencionaba hace rato. ¿Sí? Y creo que... no, todavía no, pensé que ya hemos acabado. La sucesión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, dice en los artículos 1636 y 1637 disponen que si no hay cónyuge ni parientes en línea recta, no colaterales dentro del cuarto grado, entonces heredará el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. O sea, no tengo parientes cercanos, ¿sí? Entonces van a heredar el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Y aquí, bueno, aquí viene cómo está la clasificación. La herencia depende de con quién concurra, línea recta. Bueno, aquí es una tablita que vale la pena revisarla. Y vienen los grados. El autor de la herencia, primero heredan los hijos, y si no están los hijos, heredan los nietos, y si no están los nietos, los bisnietos. Pero si existen los padres y los abuelos, también heredan, y así nos vamos. Aquí vamos viendo cómo está esa tabla, ¿sí?, de clasificación. Personas con derecho a heredar. Bueno,
Profe, Seguiría su sucesión testamentaria para la próxima semana. Hoy le paramos aquí y ahora sí, profe, dígame. en este caso, por ejemplo, un caso concreto, mi hermana Ujú, se casó por bienes mancomunados, ok, entre los dos pagaron la casa, ok, él falleció, no Ok. dejó testamento, ok, no hay hijos y sus papás ya no viven. ok. ¿A quién le correspondería la casa? ¿A mi hermana? ¿O también tiene que repartir con los hermanos? No, es su esposa. Si es su esposa, si fue su Sí. esposa legítima, y la casa, nomás hay la casa, la casa es de ella, Ah, totalmente. otro detalle, es que esta es la duda que me causaba. Se divorciaron antes de que él muriera. O sea, cuando Bueno, mejor aún, porque cuando se divorciaron debieron haber hecho esa repartición. Se disuelve la sociedad conyugal y se debieron de haber repartido ya ese bien. no, nada más a él lo sacaron de la casa. Ok. Vino no sé si la judicial o quienes vinieron, Sí. pero sí lo sacaron a él, y se llevó sus cosas, pero pues a la casa se la dejaron a mi hermana, pero no hay testamento, no se ha pasado nada está a nombre de los dos, y los papás de él ya no viven, no tienen hijos, y él no tiene hijos tampoco. Sí. No, mira, es que lo que pasa es que cuando se divorciaron debió haber habido un convenio en donde dice que se disuelve la sociedad conyugal para que ella se quede con esa casa. Hay que ver qué dice ese convenio. Ok. Hay que buscarlo primero, a ver cómo quedó ese convenio. Porque pudo haber sido el convenio donde efectivamente queda él con ese 50% por la sociedad conyugal, o sea, un acuerdo entre ellos, pudo haber quedado así, 50 y 50. Y si él ya murió y no tiene hijos, no tiene padres, ella se debe quedar con la casa. Estoy seguro que se la dejaron a ella en ese convenio. Tienes que checar eso primero. Ok, gracias, maestro. De nada. A ver, Marisol Rodríguez. Sí, maestro, disculpe, todo esto también aplica en cuestión de las casas de crédito Infonavit, a la cuestión de la herencia y todo eso, o ya tiene que estar pagada la casa totalmente. La casa, es que siempre el tema de Infonavit es un, bueno, pues ahora sí que es un tema, ¿no? Cuando tú compras una casa por crédito Infonavit o por crédito bancario, hay un seguro que cuando la persona muere, el crédito queda pagado. Honestamente no sé si en el Infonavit pase eso, si tengan ese seguro. Deben de tenerlo. Hay que checar eso porque si murió la persona y es uno de los dueños, o es el dueño, por ejemplo, yo tengo una casa que la saqué con un crédito hipotecario de un banco y se está pagando, la tengo rentada y está pagando. Pero si yo muero, la casa queda pagada. O si mi esposa muere, queda pagada. Entonces, está asegurado por los dos lados. Entonces, por los dos lados. Sí, revisen eso primero. Ok. Viene siendo como que una cláusula ahí en la escritura cuando uno la firma. Así es. Ok. Bueno, gracias, maestro. De nada. Muy bien, gracias. Sí. Se me fue Arnulfo. ¿Quería decir algo, Arnulfo? ¿O ya no? Sí, profe. Dígame. Bueno, en una herencia, por ejemplo, legítima, que es conforme a la ley, vamos a suponer que no hay esposa y nada más quedamos los hijos. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo, el hijo menor, construí en gran parte en la casa de mis padres, con el consentimiento de mi papá? De todos modos se reparte en partes iguales. Ese es un problema. Ese es un problema porque, fíjate, la casa que les estoy comentando de los familiares, esa casa, en un momento de cuando mi abuela vivía y todo, permitió a una hija que también vivía en Estados Unidos construir arriba, ¿sí? Construir arriba de esa casa. Ya muere, no hay ningún papel, no hay nada. Muere mi abuela
y está mi tía, pues yo soy dueña de arriba. Pero es algo que está mal hecho porque tiene que haber una escritura previamente que se leía con una característica, es que es pro indiviso, o sea, como si fueran departamentos, ¿sí? Si no está así, es un problema. Es un problema que no es fácil arreglar. Alguien tiene que ceder, tendrían que, el que construyó ahí está en el aire, ¿sí? Está en el aire porque construyó una parte que no es de él. O sea que por así decirlo, la construcción que yo hice debió ser como que, por así decirlo, legítima. Pues sí. Haz de cuenta que lo que está pegado a la propiedad que está en sucesión pertenece a la sucesión, ¿sí? Si no, si no se hizo testamento y la propiedad, si no hubo testamento y en ese terreno construyó tu hermano y construyó tu otro hermano y construyó tu papá, ¿sí? Pero el terreno está en nombre de tu papá, ¿sí? Ese terreno pasa a ser igual de todos si no hay testamento, de todos en partes iguales. Ok, maestro, gracias. De nada, al contrario. ¿Al Marisol Rodríguez quería decir algo? No. Ok. No, nada, maestro, muy amable, se me quedó ahí. Sí, no te Pega la manita, disculpe. A ver, no, al contrario, no pasa nada. Gabino, adelante, Gabino. Ya unos minutos. Muy buenas noches. Una pregunta. A ver. ¿Qué pasa si cuando se vive en concubinato, sabemos que es, para que se dé esa situación deben de pasar cuando mínimo 2 años? Cualquiera de las dos partes, ya sea el hombre o la mujer que viva en unión con el lado contrario, vamos a decirlo así, en ese periodo se tienen hijos. Es decir, cuando llega uno a vivir en pareja, en concubinato, ya hay unos hijos de por medio. ¿Previamente? Sí. Okay. Cualquiera de las dos partes. Okay. Entonces, si en determinado momento, antes de ese lapso que marca la ley, fallece el propietario o dueño del inmueble, el inmueble, ¿a quién le pertenece después del deceso de la persona? A ver, viven en concubinato, tienen hijos previos cada uno, o sea, no son producto del concubinato que están viviendo actualmente. Así es. Y tienen una casa en común. Así es. El único bien lo tienen ellos en común. Así es. ¿Sí? ¿Muere uno de ellos? Sí. ¿Sí? ¿La casa es de la concubina o del concubino? De la concubina en este caso. Bueno, será de la concubina entonces, en ese caso. No hubo testamento. No hubo testamento. No. Su derecho es de la concubina, principalmente. Ok. ¿Sí? Ok, profesor. Sí. Profe. Ya todo, gracias. Al contrario, dígame. Buenas noches. Entonces, por ejemplo, ahora de los nuevos créditos que ofrece Infonavit, que puedes incluso con familiares o con amistades, ahí entonces el derecho debería de, si muriera, vamos a suponer que son dos personas que no tienen una relación familiar o consanguínea, sino es una amistad. Ahí si falleciera uno, en automático la otra mitad pasaría a ser de la otra persona, aunque no tengan una relación. Sí, sí, porque son copropietarios. Acuérdate que hablamos de copropietarios. Sí. Entonces, sí. Entonces así pasa, así es. Hay que revisar. Y ahí no tiene derecho un familiar, porque compraron en común acuerdo, ¿no? Ahí, sí. Aunque sea un familiar directo, un hijo, no tendrían el derecho para reclamar esa copropiedad, esa parte de la copropiedad, ¿o sí? Es que en la escritura debe venir, no tienen que reclamar nada. En la escritura que genera el Infonavit, ahí deben de venir los propietarios o copropietarios, que máximo creo pueden ser 2 nada más. Sí, así lo está manejando. Ese papel es tu prueba de que eres copropietario, no tienes que reclamar nada, ese es tu papel, ahí dice.
No, o sea, no digo o sea, en esto yo creo que del derecho cualquiera cree que tiene el derecho, valga la redundancia, a reclamar, más que nada por eso pregunto, ¿no? Porque digo, yo la verdad agradezco mucho que nos comparta su experiencia, porque ayuda, o sea, ayuda, entre más conocimiento y más experiencia tenga uno, mejor. Claro. Y nada más que nada les duda, no es que yo haya visto un caso o algo así, ¿no? Okay. Sí, o sea, cuando compran una propiedad a través del Infonavit o de cualquier banco, es en todos lados, es por ley, y lo compraron entre dos, o lo compró entre uno, o sea, uno nada más, en la escritura dice, y la escritura es tu documento válido legalmente, vamos, es el único documento válido legal, ¿sí? La escritura donde vienen quiénes son los propietarios de esa casa. Lo malo es cuando uno, porque sí lo hacen, cuando uno dice, nomás yo soy el que tengo el crédito, ¿sí? Y voy a comprar esta casa, vamos a suponer, yo tengo derecho a un crédito de 300,000 pesos, ¿sí? Pero puedo a través del banco o lo que sea, un Cofinavit o no sé qué, puedo aumentarlo a 800 y ya compro esa casa, me la dan. Pero mi cuate, mi amigo, o mi novio, o mi esposa, o mi esposo, dice, yo te ayudo con lo demás, ¿sí? Y este chavo se cree propietario de esa casa, pero en el papel no está. A lo mejor él la pagó casi toda, pero si en el papel no está, haz de cuenta que no pagó nada, ¿sí? El dueño es el que dice en el papel. ¿De acuerdo? Sí, ok, sí, gracias. Profe, yo le agradezco mucho, pero me voy a retirar porque tenemos algunos otra clase a las 9. No, lo entiendo. Gracias, profe. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Excelente clase, profe. Gracias, qué amable. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profesor. Profe, siempre muy inteligentes y muy activas, maestro, sus clases. Qué amable, muchas gracias. Catalina, a tus órdenes, dime, ya por último. Ya se fue. Ok. Creo que sí. Gracias, profe, como siempre muy interesante su clase. Gracias. No sirve su micrófono. Ok, no, gracias a ustedes, qué bueno. Como siempre, aquí nos podemos quedar platicando un buen de tiempo. Horas, sí. Interesante su clase, profe. Sí, muchas gracias. Y pues es lo de hoy, señores, es lo de hoy, por eso ustedes vayan eligiendo qué es lo que están aprendiendo y qué es lo que les va gustando, pues para que se enfoquen, ¿sí? Buscando terminar eso, ser sus especialistas en algunas de estas materias, ¿verdad? Es que todo está interesante, profe, y realmente todo apunta de que pues todo debe de ser bien. Sí, exacto. Exactamente. Sí. Exactamente. A eso me voy a dedicar, maestro. Ahí en la notaría, ser especialista en bienes. Excelente, qué buena noticia. Después nos dice qué notaría y todo porque es bueno saber. Claro que sí. Profe, una duda así súper rápido. En el caso que usted comentó de su primos, ahí no puede comprarle la parte a su tío, o sea, el 50%. Sí, el tema es que mi tío, como él sí vivió ahí, sí, él trae muy el corazón así, el tema emocional muy fuerte, porque ahí vivió su mamá, ¿verdad? Entonces no quiere vender por ningún motivo. Es como más sentimental, digamos. Exactamente. Y el primo, que es mi primo, pues ese le vale gorro, pero dice, yo quiero mi parte y quiero aventajar y quiero hacer 3/4 más aquí, pues para poderlo rentar y esto y el otro. Después él dijo, oye, es que todas las propuestas que tú me dices son muy ventajosas, estás queriendo ganarlas todas y no sé, ya hoy estás ganando porque vives ahí, hoy estás ganando porque ahí vives, ¿sí? Y tienes un cuarto rentado. Y aparte quieres más, güey, quieres que te ceda más espacio, güey, pues no se me hace, güey. Entonces, en esas estamos. Casos de la vida real, profe, haz de cuenta. Así me dicen a mí, maestro, porque vivo con mi papá y tengo, pues yo soy la única que le he metido dinero y material a la casa. Pero pues no estoy segura que me la vaya a heredar a mí. Claro. Pero pues igual no tengo ningún derecho por estar construyendo, ¿verdad? Sí. Es lo que le decía a mi primo, es que yo le metí mucho, pero es que ahí vives.
Le tienes que meter porque ahí vives. ¿Quieres estar cómodo? Vives. Le quitaste una pared porque querías que fuera más amplio y todo. Pues es porque tú vives ahí, güey, y quieres estar cómodo. Le cambiaste tuberías de la casa porque es una casa de 40 años. Pues, ¿por qué no jalaban y tú cambias las tuberías? Bueno, porque ahí vives, güey. Si no vivieras ahí, pues no le metes nada. Ya uno les quitó lo que he vivido. Exactamente, le digo, tienes 12, creo que 12 o 13 años viviendo ahí. Ya se pagó, güey. Ya se pagó. Lo que gastaste ya se pagó. Porque ya lo viviste, ya rentaste, ya viviste de gratis. Sí. O sea, todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas, pequeñas cosas, pues al final de cuentas tienen un valor, ¿no? Así es. Pero bueno. Bueno, chicos y chicas, jóvenes, yo me retiro. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, ahí atrás de la plataforma, ahí estoy al pendiente. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Hasta mañana. Muchas gracias, profe, y gracias por compartirnos casos reales, porque la verdad sí nos ayudan mucho a ver las cosas como son, ¿verdad? Muchas gracias. Como siempre, excelente clase. Gracias, qué amable, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bonita noche, bye. Bye.